Bienvenidos a nuestra profunda inversión de hoy. Vamos a abordar un tema complejo y preocupante, el lawfare. Ujú. Nos vamos a enfocar en su impacto en América Latina, particularmente en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Ah, Nuestro análisis se basará en un informe de Nodal, una organización especializada en noticias y análisis de la región. interesante. Prepárense para un viaje a través de la historia reciente de Latinoamérica, donde descubriremos cómo se manipula el sistema legal para fines políticos y las posibles consecuencias para la democracia. Exactamente, es un tema crucial que afecta a toda la región. Oye, para comenzar, me gustaría que nos explicaras qué es exactamente el OFE y cómo se inserta en la estrategia de guerra multidimensional que describe el informe. Bueno, al lawfare podríamos traducirlo como guerra jurídica. Ok, Se refiere al uso de procesos legales con fines políticos. entiendo. El informe de Nodal lo presenta como una herramienta clave dentro de la guerra multidimensional, Ajá. una estrategia de dominación que va más allá de las intervenciones militares tradicionales. Ya veo, en lugar de invadir un país con tanques, se utilizan las leyes para debilitarlo. Precisamente la guerra multidimensional incorpora la manipulación legal, económica y mediática Ah, para desestabilizar a oponentes políticos, especialmente líderes y movimientos progresistas en América Latina. interesante. ¿Y cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo se disfrazan estas acciones de legalidad? El lawfare se ejecuta a través de procesos judiciales aparentemente legítimos, Ajá. pero al analizarlos en detalle se evidencian irregularidades, falta de pruebas sólidas, manipulación de la opinión pública a través de los medios y una clara intencionalidad política detrás de las acusaciones. O sea, se utiliza la justicia como un arma para atacar a opositores políticos. Exactamente. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se ha aplicado el lawfare en América Latina? Claro, el informe de Nodal ofrece varios ejemplos. Comienza con el juicio político a Fernando Lugo en Paraguay en 2012, Ujú. destacando la rapidez del proceso y su conexión con el entrenamiento policial y militar financiado por Estados Unidos en el país. Eso es muy interesante. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este caso y su relación con el lawfare? Sí, en 2012, Fernando Lugo, presidente de Paraguay, fue destituido mediante un juicio político express, Ok. que duró apenas 36 horas. Oh, El proceso se basó en acusaciones vagas sobre su responsabilidad en un enfrentamiento entre campesinos y policías. entiendo. Sin embargo, Nodal señala que este evento fue utilizado como pretexto para deponer a un presidente que incomodaba a ciertos sectores de poder Ajá. y que la celeridad del proceso sin garantías para la defensa es un claro indicio de la utilización del lawfare. Es decir, se utilizó un evento trágico para deshacerse de un líder político que no se alineaba con los intereses de ciertos grupos. Exactamente. Y este caso sentó un precedente preocupante en la región. Claro. Luego el informe analiza el escándalo de Odebrecht, un caso de corrupción masivo que abarcó 12 países de América Latina. Ajá. Señala cómo este escándalo, sin negar su gravedad, fue utilizado con fines políticos en Ecuador y Brasil. Impulsando procesos judiciales contra figuras como Rafael Correa y Jorge Glass en Ecuador Ok. y Lula da Silva en Brasil. Recordemos que el caso Odebrecht tuvo ramificaciones en toda la región. Así es, y el informe argumenta que si bien la corrupción debe ser investigada y castigada, Claro. en muchos casos la operación Lavajato que investigó el caso Odebrecht se convirtió en una herramienta de persecución política contra líderes de izquierda. Entiendo. Se manipularon pruebas, se filtraron informaciones a la prensa y se presionó a jueces para obtener condenas sin el debido proceso. Es decir, se utilizó un caso real de corrupción para deslegitimar y debilitar a la izquierda en la región. Exactamente, y el informe también menciona ejemplos en Colombia, Bolivia y Chile, Ajá. demostrando que el lawfare es un fenómeno extendido en el continente. Es realmente preocupante ver cómo se utiliza el sistema judicial con fines políticos en tantos países. Y ahora centrémonos en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. El informe de Nodal la presenta como un caso paradigmático de persecución política a través del lawfare. El informe se centra en la campaña legal y mediática sistemática que ha enfrentado Cristina Fernández de Kirchner, con el caso Vialidad como punta de lanza. Para quienes no estén familiarizados con el caso, ¿podrías contarnos un poco más sobre la causa vialidad? La causa Vialidad se centra en acusaciones de corrupción en la adjudicación de obras públicas durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Ajá. El informe de Nodal detalla las irregularidades en el proceso judicial, la dudosa motivación de los jueces y fiscales involucrados
y los ataques personales destinados a desacreditar su reputación. Es decir, se cuestiona la imparcialidad del proceso judicial y se apunta a una intencionalidad política detrás de las acusaciones. es. ¿Y qué nos dice el informe sobre el trasfondo político de este caso? El informe argumenta que la persecución a Cristina Fernández de Kirchner se enmarca en un esfuerzo sistemático por desmantelar los movimientos progresistas y consolidar la hegemonía neoliberal en América Latina. ¿Podrías explicar un poco más esa idea? ¿Por qué se la persigue específicamente a Cristina Fernández de Kirchner? Sus políticas que desafiaron las estructuras de poder tradicionales y priorizaron el bienestar social generaron una fuerte reacción de los sectores que verían sus intereses amenazados. Es decir, se la ataca por haber implementado políticas que beneficiaban a las mayorías y que cuestionaban el poder de las élites. Exactamente. ¿Y qué nos dice el informe sobre las irregularidades específicas en el caso Vialidad? El informe describe una serie de irregularidades que ponen en duda la legitimidad del proceso judicial. Señala, por ejemplo, la actuación del juez Julián Ercolini, quien elevó la causa a juicio oral a pesar de las denuncias de Cristina Fernández de Kirchner sobre su parcialidad y las conexiones con el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, ya desde el inicio del proceso se evidenciaron señales de manipulación. Así es. ¿Y qué pasó después? El informe también critica la actuación del Tribunal Oral Federal en Negueríes, que llevó a cabo el juicio oral en 2019. Señala la agresiva estrategia de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Fernández de Kirchner. Esas peticiones de condena son realmente severas. ¿Qué argumentos utilizaron los fiscales para justificarlas? Los fiscales se centraron en construir una imagen de Cristina Fernández de Kirchner como la jefa de una asociación ilícita, argumentando que durante su gobierno se habría direccionado la adjudicación de obras públicas a empresarios amigos a cambio de sobornos. Entiendo. Sin embargo, la defensa argumenta que no se presentaron pruebas contundentes que demuestren la existencia de dicha asociación ni la participación de Cristina Fernández de Kirchner en los supuestos delitos. Es decir, se la acusa de ser la jefa de una red de corrupción sin pruebas sólidas que lo demuestren. Exacto. ¿Y la Corte Suprema qué rol jugó en este caso? La Corte Suprema de Justicia rechazó las apelaciones presentadas por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, confirmando así la condena impuesta por el Tribunal Oral. Es decir, la máxima instancia judicial del país no actuó como garante de un juicio justo en este caso. Esa es la interpretación que hace Nodal. Y la defensa de Cristina Fernández de Kirchner Entiendo. argumentan que la Corte Suprema, en lugar de revisar las irregularidades del proceso judicial y garantizar el debido proceso, se limitó a convalidar la condena impuesta por un tribunal que consideran parcial. Y esto agrava aún más la percepción de que estamos ante un caso de lawfare. Exactamente, la falta de imparcialidad de la justicia, la manipulación mediática y las motivaciones políticas detrás de las acusaciones refuerzan la idea de que se está utilizando el sistema judicial como un arma política contra Cristina Fernández de Kirchner. Es un panorama realmente preocupante. ¿Y qué impacto ha tenido esta persecución en el ámbito personal para Cristina Fernández de Kirchner? El informe de Nodal no solo se centra en los aspectos legales del caso, sino también en el impacto personal y social de la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner. Describe el intenso escrutinio mediático y las campañas de difamación pública que ha enfrentado, las cuales han afectado su reputación y su capacidad para participar en la esfera política. Es decir, se la ha sometido a una presión mediática constante con el objetivo de desgastarla y silenciarla. Exactamente. El informe analiza cómo se ha utilizado la prensa para construir una imagen negativa de Cristina Fernández de Kirchner, presentándola como una persona corrupta, autoritaria e incluso violenta. ¿Y ese discurso mediático ha tenido algún impacto en la sociedad? Sin duda, el informe describe cómo la cobertura mediática del caso ha contribuido a generar un clima de odio y polarización en la sociedad argentina. Se ha demonizado a Cristina Fernández de Kirchner y a sus seguidores, creando un ambiente propicio para la violencia política. Y hablando de violencia política, el informe también menciona el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner en 2022. ¿Qué nos puedes decir sobre este evento? El intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner fue un punto de inflexión en este caso. Si bien el arma no se disparó, hecho de que alguien intentara matarla frente a su casa en medio de un clima de odio y polarización generado por la persecución judicial y mediática, es una muestra de la gravedad de la situación. Es un hecho terrible que nos recuerda los peligros a los que se enfrentan los líderes políticos cuando son objeto de campañas de odio y desprestigio. Y a pesar de todo esto, Cristina Fernández de Kirchner sigue activa en la política, ¿no es así?
Así es, el informe destaca la resistencia y determinación de Cristina Fernández de Kirchner, quien continúa activa en la política y crítica con el gobierno actual. Es una figura que genera mucha controversia, pero también una gran admiración entre sus seguidores. ¿Y qué nos dice el informe sobre las implicaciones más amplias del lawfare para la participación democrática? El informe utiliza su caso para ilustrar las implicaciones más amplias del lawfare para la participación democrática y la supresión de la disidencia. Ajá. Señala el efecto paralizante que este tipo de persecución puede tener en el discurso político, generando miedo y autocensura. Es decir, se busca silenciar a las voces críticas y disidentes a través del miedo y la persecución judicial. ¿Y cómo se conecta este caso con el contexto político y económico más amplio de Argentina y la región? El informe conecta el caso de Cristina Fernández de Kirchner con el contexto político y económico más amplio de Argentina y la región. Argumenta que su persecución es parte de un esfuerzo por revertir los logros de los gobiernos progresistas y consolidar el modelo neoliberal. ¿Podrías explicar un poco más esa idea? ¿Cómo se relaciona el lawfare con el neoliberalismo? El informe argumenta que el lawfare es una herramienta que utilizan las élites económicas y políticas para defender sus intereses y para frenar los avances de los gobiernos progresistas que buscan implementar políticas que redistribuyen la riqueza, fortalecen el rol del Estado y promueven la justicia social. Entiendo. Al deslegitimar y debilitar a estos líderes a través del lawfare, se busca allanar el camino para la implementación de políticas neoliberales que beneficien a unos pocos a costa de las mayorías. Es decir, se utiliza el lawfare para imponer un modelo económico que beneficia a unos pocos a costa de las mayorías. Exactamente. ¿Y qué implicaciones tiene esto para el futuro de la democracia en Argentina? El informe plantea serias dudas sobre el futuro de la democracia en Argentina, especialmente con el ascenso de figuras como Javier Milei, actual presidente y representante de la ultraderecha. Es un panorama complejo y desafiante para Argentina y para la región en su conjunto. ¿Y qué nos dice el informe sobre el caso Vialidad? El informe de Nodal nos invita a reflexionar sobre el caso de Cristina Fernández de Kirchner como un ejemplo de cómo el lawfare se utiliza para silenciar a las voces críticas y socavar la democracia. Es un llamado a la conciencia, a estar atentos a las estrategias que se utilizan para manipular el sistema judicial y a defender la justicia y la democracia en América Latina. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para frenar el lawfare? El primer paso es estar informados, comprender cómo funciona el lawfare, identificar sus mecanismos y sus actores. Es fundamental desarrollar un pensamiento crítico que nos permita cuestionar las narrativas dominantes y buscar información en fuentes diversas. También es importante apoyar a las organizaciones que luchan por la justicia y la democracia. Y participar en acciones de movilización ciudadana para defender los derechos y las libertades fundamentales. Es un llamado a la acción, a no ser indiferentes ante la manipulación del sistema judicial y a defender la democracia con valentía y determinación. Y para profundizar en este análisis, el informe de Nodal nos guía a través de la cronología del caso Vialidad, desde su inicio en 2016 hasta la actualidad. Exacto. El informe nos permite comprender cómo se fue construyendo este caso, qué actores intervinieron y qué estrategias se utilizaron para llegar a la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Perfecto. Entonces, en la próxima parte de nuestro Deep Dive nos adentraremos en esa cronología para comprender paso a paso cómo se desarrolló el caso Vialidad. Me parece una excelente idea. Será muy interesante analizar en detalle cómo se fue construyendo este caso y qué irregularidades se denunciaron. Exactamente. Eso es lo que haremos en la próxima parte de nuestro Deep Dive. No se lo pierdan. Exactamente. En esta segunda parte te propongo que analicemos en detalle la cronología del caso Vialidad, En que me parece bien. para que puedas comprender cómo se desarrolló y qué irregularidades se denunciaron. El informe de Nodal comienza describiendo la etapa de instrucción del caso a cargo del juez Julián Ercolini. Si mal no recuerdo esta etapa, es donde se investigan las acusaciones y se decide si hay suficientes pruebas para ir a juicio. Exacto. ¿Qué nos dice Nodal sobre la actuación del juez Ercolini? El informe señala las acusaciones de Cristina Fernández de Kirchner sobre la parcialidad del juez y sus conexiones con el gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner calificó a Ercolini como el mutante, argumentando que su postura cambió radicalmente tras la llegada de Macri al poder. Es decir, se cuestionaba la imparcialidad del juez desde el inicio de la investigación. Así es. Y a pesar de las denuncias, Ercolini elevó la causa a juicio oral, lo que para muchos, incluyendo a Nodal, evidenciaba la falta de garantías de un juicio justo. Entiendo, es como si el juez ya tuviera una decisión tomada de antemano sin importar las pruebas que se presentaran. Esa es la percepción que se generó en algunos sectores. Luego el informe se centra en el juicio oral, que comenzó en 2019 a cargo del Tribunal Oral Federal en DOC 2. ¿Te suena familiar este tribunal?
La verdad es que no estoy muy familiarizado con el sistema judicial argentino. ¿Podrías explicarme brevemente qué función cumple este tribunal? Claro, el Tribunal Oral Federal ENDEC II es una instancia judicial que se encarga de llevar a cabo los juicios orales en casos de corrupción. Se ha compuesto por 3 jueces y en este caso los jueces fueron Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso. Ya veo. Y Nodal, ¿qué opinas sobre la actuación de estos jueces? El informe destaca que este tribunal ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, que cuestionó su imparcialidad desde el inicio del juicio. ¿Y en qué se basaban esas críticas? La defensa argumentó que los jueces tenían vínculos con el gobierno de Mauricio Macri y que habían demostrado una clara predisposición en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Además, denunciaron irregularidades en el desarrollo del juicio, como la denegación de pruebas y testigos propuestos por la defensa. Entiendo, es decir, se cuestionaba la transparencia del proceso judicial y la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner haya tenido un juicio justo. Exactamente. Y a esto se suma la actuación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes, según Nodal, llevaron adelante una estrategia agresiva y sesgada contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué te parece a ti la actuación de los fiscales? ¿Crees que Nodal tiene razón al criticarlos? Bueno, es importante recordar que los fiscales tienen la obligación de acusar a quienes consideran responsables de un delito. Y en este caso, Luciani y Mola estaban convencidos de la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, Nodal argumenta que esa actuación fue más allá de la simple acusación, que utilizaron estrategias discursivas para construir una narrativa de culpabilidad, incluso si las pruebas no eran sólidas. Entiendo, es decir, se utilizaron estrategias discursivas para construir una narrativa de culpabilidad, incluso si las pruebas no eran sólidas. Y al final, ¿cuál fue la sentencia del tribunal? El Tribunal Oral Federal ENDRAI II condenó a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión y inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Más la condena muy dura. ¿Y qué pasó después? ¿Hubo alguna apelación? Sí, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner apeló la sentencia ante la Cámara de Casación, que es una instancia judicial superior que revisa las sentencias de los tribunales orales. ¿Y qué sucedió en la Cámara de Casación? La Cámara de Casación confirmó la condena de Cristina Fernández de Kirchner, aunque redujo la pena a 5 años y 10 meses de prisión. Es decir, se mantuvo la condena, pero con una pena menor. ¿Y qué opinó Nodal sobre la actuación de la Cámara de Casación? El informe critica la actuación de la Cámara de Casación, argumentando que no se analizaron adecuadamente las irregularidades del proceso judicial, ni se tuvieron en cuenta los argumentos de la defensa. Nodal considera que la confirmación de la condena es una muestra más de la politización de la justicia y del uso del lawfare para perseguir a Cristina Fernández de Kirchner. Entiendo, es decir, para Nodal, la condena de Cristina Fernández de Kirchner no fue producto de un proceso judicial imparcial, sino de una decisión política tomada por jueces que respondían a intereses ajenos a la justicia. Exactamente. Y para reforzar esta idea, el informe analiza las conexiones entre figuras clave del caso y al expresidente Mauricio Macri, sugiriendo la existencia de un plan para perseguir a Cristina Fernández de Kirchner y sacarla del escenario político. Es una acusación muy grave. ¿Qué pruebas presenta Nodal para sustentar esta afirmación? El informe detalla una serie de reuniones y contactos entre jueces, fiscales y funcionarios del gobierno de Macri que sugieren una coordinación para avanzar en la causa contra Cristina Fernández de Kirchner. Además, se mencionan casos de jueces que viajaron en aviones privados de empresarios amigos de Macri y que recibieron favores del gobierno a cambio de sus fallos. Es decir, se plantea que el caso Vialidad no es un caso de corrupción aislado, sino una estrategia política para eliminar a una figura opositora. Esa es la tesis que defiende Nodal. Y para comprender mejor el trasfondo del caso Vialidad, el informe nos ofrece un análisis detallado de la actuación de los jueces que intervinieron en el proceso, especialmente los que formaron parte del Tribunal Oral Federal ENDRAI II y de la Cámara de Casación. Entiende, es decir, nos ayuda a entender las motivaciones, las conexiones y las decisiones de los jueces que llevaron a la condena de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué nos dice el informe sobre estos jueces? El informe comienza describiendo a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso, quienes integraron el Tribunal Oral Federal ENDEC II, que llevó adelante el juicio oral. Señala las críticas que han recibido por su supuesta parcialidad y sus vínculos con el gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner cuestionó la imparcialidad de los jueces desde el inicio del juicio oral. Sí, recuerdo que mencionaste eso antes. ¿Y qué nos dice el informe sobre la Cámara de Casación? El informe describe la composición de la Cámara integrada por los jueces Mariana Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barretaveña.
Y recordemos que la Cámara de Casación confirmó la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, eso también lo dijiste antes. ¿Y Nodal qué opina sobre estos jueces? Nodal detalla las críticas que han recibido estos jueces por sus conexiones con el gobierno de Mauricio Macri y por su supuesta parcialidad en el caso. Es decir, se plantea que la condena de Cristina Fernández de Kirchner no fue producto de un proceso judicial imparcial, sino de una decisión política tomada por jueces que respondían a intereses ajenos a la justicia. Entiendo. Y el informe analiza también la actuación de la Corte Suprema en este caso. Por supuesto. El informe analiza el rol de la Corte Suprema de Justicia en el caso Vialidad, destacando que la Corte rechazó las apelaciones presentadas por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, confirmando la condena impuesta por el Tribunal Oral. Para Nodal, esta decisión demuestra la falta de independencia del Poder Judicial y su subordinación al poder político. Es decir, la máxima instancia judicial del país no actuó como garante de la justicia en este caso. Exactamente. Y a esto se suma el hecho de que se revelaron conexiones controvertidas entre figuras clave del caso y el expresidente Mauricio Macri, lo que sugiere un posible conflicto de intereses y la manipulación del sistema judicial para obtener beneficios políticos. Todo esto pinta un panorama muy preocupante sobre el Estado de Derecho en Argentina. ¿Y qué nos dice el informe sobre el impacto de esta persecución en la vida personal de Cristina Fernández de Kirchner? El informe no solo se centra en los aspectos legales del caso, sino también en el impacto personal y social de la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner. Describe el intenso escrutinio mediático y las campañas de difamación pública que ha enfrentado, las cuales han afectado su reputación y su capacidad para participar en la esfera política. Es decir, se le ha sometido a una presión mediática constante con el objetivo de desgastarla y silenciarla. ¿Y qué nos dice el informe sobre la cobertura mediática del caso? El informe de Nodal analiza en profundidad la cobertura mediática del caso Vialidad, señalando la tendencia a presentar a Cristina Fernández de Kirchner como culpable desde el inicio del proceso judicial, señala el uso de titulares sensacionalistas, la repetición de acusaciones sin pruebas y la omisión de información que pudiera beneficiar a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, se plantea que los medios de comunicación han actuado como un tribunal paralelo condenando a Cristina Fernández de Kirchner antes de que se dictara una sentencia judicial. Es una acusación muy seria. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo los medios de comunicación han contribuido a esta construcción de culpabilidad? Claro, el informe menciona casos de medios que publicaron información falsa o tergiversada sobre el caso que utilizaron lenguaje despectivo para referirse a Cristina Fernández de Kirchner y que omitieron información relevante que podía poner en duda su culpabilidad. Entiendo, es como si los medios hubieran decidido que Cristina Fernández de Kirchner era culpable y se hubieran dedicado a construir una narrativa que confirmara esa idea sin importar la verdad. Esa es la crítica que hace Nodal. Y a esto se suma la influencia de los grupos económicos en la línea editorial de los principales medios de comunicación. Es decir, se plantea que los medios de comunicación no son independientes, sino que responden a intereses políticos y económicos. Exactamente. El informe analiza la relación entre los medios de comunicación y el poder político, señalando la influencia de los grupos económicos en la línea editorial de los principales medios de comunicación. ¿Y qué impacto ha tenido esta cobertura mediática en la opinión pública? El informe analiza el impacto de la cobertura mediática en la opinión pública, señalando la tendencia a creer en la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner, incluso entre quienes no tienen un conocimiento profundo del caso. Es decir, se plantea que la cobertura mediática ha influido en la percepción social de Cristina Fernández de Kirchner, creando un clima de opinión pública adverso a ella. Exactamente. Y esto se ha traducido en un aumento de la polarización política y en un clima de hostilidad hacia Cristina Fernández de Kirchner y sus seguidores. Incluso se ha llegado a justificar la violencia política en su contra. El informe también menciona el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner en 2022. ¿Crees que este evento está relacionado con la cobertura mediática del caso Vialidad? Si bien es difícil establecer una relación causal directa Nodal, argumenta que el clima de odio generado por la persecución judicial y mediática pudo haber contribuido a la violencia política que se vive en Argentina. Un hecho terrible que nos recuerda los peligros a los que se enfrentan los líderes políticos cuando son objeto de campañas de odio y desprestigio. Sin duda. Y este caso nos invita a reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación en la construcción de la realidad. ¿Cómo se ha utilizado la prensa para construir la imagen de Cristina Fernández de Kirchner como una figura corrupta? ¿Qué intereses se esconden detrás de esta narrativa? Son preguntas que debemos hacernos como ciudadanos para poder discernir la información real de la propaganda política, porque el lawfare no funciona sin
sin la complicidad de los medios de comunicación. Exactamente. Y esta complicidad se basa en una red de intereses compartidos entre las élites económicas, políticas y mediáticas. Es un entramado de poder que busca proteger sus privilegios a toda costa. Y en este entramado, el lawfare se convierte en una herramienta eficaz para silenciar a quienes amenazan ese statu quo. Es una forma de control social que se disfraza de legalidad, pero que en realidad busca perpetuar la desigualdad y la injusticia. Y todo esto, ¿cómo se conecta con el contexto político y económico más amplio de Argentina? El informe conecta esta estrategia con el contexto político y económico más amplio de Argentina, argumentando que se busca imponer un modelo neoliberal que beneficia a las élites a costa de las mayorías. Y Cristina Fernández de Kirchner, con sus políticas que desafiaron ese modelo, se convirtió en un obstáculo para la implementación de ese proyecto. Es decir, se la persigue por haber implementado políticas que beneficiaban a las mayorías y que cuestionaban el poder de las élites. Y todo esto, ¿qué implicaciones tiene para el futuro de la democracia en Argentina? El informe plantea serias dudas sobre el futuro de la democracia en Argentina, especialmente con el ascenso de figuras como Javier Milei, actual presidente y representante de la ultraderecha. Milei ha sido un crítico feroz de Cristina Fernández de Kirchner y ha prometido desmantelar las políticas que ella implementó. Es un panorama complejo y desafiante para Argentina y para la región en su conjunto. El informe de Nodal nos ofrece alguna herramienta para comprender mejor este caso y sus implicaciones. Sí, el informe de Nodal nos ofrece un análisis profundo y crítico del caso Vialidad, poniendo en evidencia las irregularidades del proceso judicial, las conexiones políticas de los jueces y el impacto personal y social de la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner. Es un informe que los invita a reflexionar sobre el Estado de Derecho en Argentina, la independencia del Poder Judicial y el futuro de la democracia, en un contexto donde el lawfare se utiliza para silenciar a la oposición y consolidar el poder de las élites. Además del análisis legal y político, el informe también se centra en el impacto personal de esta persecución en Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es así? Así es. El informe describe cómo la persecución judicial y mediática ha afectado la vida de Cristina Fernández de Kirchner, generando un enorme desgaste emocional, psicológico y físico. Es decir, no se trata solo de un ataque político, sino también de un ataque personal que busca destruirla como persona. Exactamente. El informe describe cómo Cristina Fernández de Kirchner ha sufrido ataques constantes, difamaciones, amenazas, e incluso un intento de asesinato. Un hecho terrible que nos recuerda los peligros a los que se enfrentan los líderes políticos cuando son objeto de campañas de odio y desprestigio. Sin duda. Y este caso nos muestra la importancia de defender la democracia y el Estado de Derecho no solo por principios abstractos, sino por la protección de las personas que están en riesgo por defender sus ideas. Y para seguir profundizando en este análisis, te propongo que en la próxima parte de nuestro Deep Dive nos centremos en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, en su trayectoria política, sus ideas y su rol en la política argentina. ¿Te parece? Me parece una excelente idea. Creo que es fundamental comprender quién es Cristina Fernández de Kirchner, que representa y por qué genera tantas pasiones tanto a favor como en contra, para poder analizar el caso Vialidad en toda su complejidad. Exacto, para entender realmente el impacto del caso Vialidad es fundamental conocer a la persona en el centro de todo. En esta última parte te propongo analizar la figura de Cristina Fernández de Kirchner, una figura que sin duda ha marcado la historia reciente de Argentina. Me parece fundamental. En las partes anteriores hemos visto cómo se ha utilizado el lawfare en su contra. Pero ahora quiero entender quién es ella, qué representa y por qué despierta tantas pasiones. Comencemos por su trayectoria. Cristina Fernández de Kirchner no es una recién llegada a la política. El informe de Nodal repasa su carrera desde sus inicios como diputada nacional hasta su llegada a la presidencia de Argentina en 2007, tras la presidencia de su esposo Néstor Kirchner. Es decir, lleva décadas en la primera línea de la política argentina. Y Nodal, ¿qué destaca de su paso por la presidencia? El informe señala logros importantes durante sus dos mandatos, como la recuperación económica tras la crisis de 2001, la expansión de los derechos sociales como el matrimonio igualitario y la asignación universal por hijo y la renegociación de la deuda externa. Son políticas que tuvieron un gran impacto en la sociedad argentina. Y en términos ideológicos, ¿dónde se ubica Cristina Fernández de Kirchner? Nodal la ubica dentro de la tradición del peronismo, un movimiento político complejo y con diversas corrientes internas, pero que históricamente ha defendido los derechos de los trabajadores, la justicia social y la soberanía nacional. Es decir, se la presenta como una figura que ha desafiado los intereses de las élites y que ha defendido los derechos de las mayorías. Y esto, ¿cómo se refleja en sus políticas? Sus políticas se caracterizaron por un fuerte intervencionismo estatal en la economía, la redistribución de la riqueza a través de programas sociales y una política exterior que buscaba fortalecer la integración regional y la autonomía de América Latina frente a las potencias mundiales. Viendo.
Es una figura que ha generado mucha controversia, pero también una gran admiración entre sus seguidores. Y Nodal también analiza las críticas que ha recibido. Por supuesto, el informe no se limita a elogiar a Cristina Fernández de Kirchner. También analiza las críticas que ha recibido tanto de la derecha como de algunos sectores de la izquierda. Señala las acusaciones de corrupción, autoritarismo y populismo que se han formulado en su contra. Es una figura que genera mucha polarización en la sociedad argentina. ¿Y cuáles son las principales críticas que se le hacen? Sus detractores la acusan de corrupción, argumentando que durante sus gobiernos se habría enriquecido ilícitamente y que habría favorecido a empresarios amigos a través de la adjudicación de contratos públicos. También la acusan de autoritarismo, señalando que habría concentrado el poder, controlado los medios de comunicación y perseguido a sus opositores. Y por último, la acusan de populismo, argumentando que sus políticas habrían sido irresponsables desde el punto de vista económico y que habrían generado una cultura de dependencia del Estado. Son acusaciones muy serias. ¿Y Nodal qué opina al respecto? Nodal no niega que haya habido casos de corrupción durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, pero argumenta que estas acusaciones se han utilizado de manera selectiva y con una clara intencionalidad política. Señala que la corrupción es un problema estructural en Argentina que afecta a todos los gobiernos y que no se puede utilizar como excusa para perseguir a un líder político en particular. Entiendo. Es decir, Nodal reconoce que la corrupción es un problema, pero cuestiona la forma en que se ha utilizado en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. Y en cuanto a las acusaciones de autoritarismo, Nodal argumenta que Cristina Fernández de Kirchner siempre ha actuado dentro del marco de la ley y que nunca ha restringido las libertades individuales. ¿Y qué hay del populismo? Nodal reconoce que las políticas de Cristina Fernández de Kirchner pueden considerarse populistas en el sentido de que buscaban satisfacer las demandas de las clases populares. Sin embargo, argumenta que estas políticas estaban justificadas por la necesidad de reducir la pobreza y la desigualdad y que tuvieron un impacto positivo en la vida de millones de argentinos. Es decir, Nodal defiende las políticas de Cristina Fernández de Kirchner argumentando que fueron beneficiosas para la mayoría de los argentinos. Exactamente. Y a pesar de las críticas, Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo una figura muy popular en Argentina. Sí, es una figura que genera mucha pasión, tanto a favor como en contra. Y Nodal analiza el rol actual de Cristina Fernández de Kirchner en la política argentina. Sí, el informe analiza el rol actual de Cristina Fernández de Kirchner en la política argentina, destacando su liderazgo en la oposición al gobierno de Javier Milei. Señala su capacidad de movilizar a sus seguidores y su influencia en el debate público. Es una figura que sigue teniendo un gran peso político a pesar de la persecución judicial y mediática que ha sufrido. Exacto. Y a pesar de la condena en el caso Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner ha mantenido su liderazgo en el peronismo y sigue siendo una figura clave en la política argentina. Es una figura que divide a la sociedad argentina, pero que también representa la esperanza de cambio para muchos. Y Nodal, ¿qué nos dice sobre el futuro político de Cristina Fernández de Kirchner? El informe finaliza con un análisis del futuro político de Cristina Fernández de Kirchner, señalando las posibilidades de que se presente como candidata en las próximas elecciones presidenciales. Señala los desafíos que enfrentaría en un contexto de polarización política y de persecución judicial. Sin duda, su futuro político es una incógnita. Podrá superar la condena en el caso Vialidad y volver a ocupar un cargo público. O la persecución judicial y mediática logrará silenciarla definitivamente. Son preguntas difíciles de responder. Lo que está claro es que Cristina Fernández de Kirchner es una figura que no se rinde fácilmente y que seguirá luchando por sus ideas y por el futuro de Argentina. El caso Vialidad y la figura de Cristina Fernández de Kirchner nos muestran la complejidad de la política argentina y los desafíos que enfrenta la democracia en un contexto de polarización, lawfare y manipulación mediática. Es un caso que nos invita a reflexionar, a cuestionar las narrativas dominantes y a buscar la verdad más allá de los titulares sensacionalistas. Exactamente. Y el informe de Nodal nos proporciona una herramienta fundamental para comprender este caso, sus implicaciones y sus posibles consecuencias. Nos invita a estar alertas, a defender la justicia y la democracia y a construir una sociedad más justa e igualitaria. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el caso Vialidad y en la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Esperamos que este análisis les haya brindado una mayor comprensión de este complejo caso y de las implicaciones que tiene para el futuro de la democracia en Argentina y en América Latina. Y recordemos que este caso no es un hecho aislado. El lawfare es una estrategia que se utiliza en toda América Latina para perseguir a líderes progresistas y para debilitar la democracia. Es fundamental estar informados, ser críticos con la información que recibimos y defender la justicia y la verdad. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Ureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.